hay mucho que podemos aprender de ellos. Y vamos a ver una de esas historias hoy, específicamente, y luego dos más que nos ayudan en principio, pero en Génesis 39 nos ayuda en su ejemplo específico. Fíjense ahí en el versículo 8 y 9, y les recalco lo que estaba pasando después de que sus hermanos le vendieron a Egipto como esclavo. Él llegó a la casa de Faraón y por su responsabilidad, buena administración y el hecho de que Jehová estaba con él, algo que el pasaje repite 4 diferentes veces en el capítulo 39, José era un muy buen administrador, muy responsable y se notaba. Entonces Potifar esto le llamó la atención y lo puso encargado de su casa. Y leemos del versículo 6, y Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Si quieren una imagen de más o menos como se veía José, tengo una foto aquí cuando yo tenía 17 años. Priscila está por vomitar. Pero hay una razón. Ahora, es interesante, la Biblia nunca nos da ese tipo de característica. Casi nunca. Pero aquí, cuando la Biblia hace eso que es fuera de normal, nos está resaltando por cierta razón, y en el cual esa razón es que, ahí nomás en el versículo 7, aconteció después de eso que la mujer de su amo, la esposa de Potifar, puso sus ojos en José. ¿Por qué puso sus ojos en José? Porque José era hermoso, de semblante, bella presencia. Entonces dijo, duerme conmigo. Entonces invitó a José a tener relaciones con ella. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Potifar? Contra Dios. ¿Se dan cuenta? Hablando de Potifar me ha puesto así, soy responsable ante él, todo eso, pero dijo, este pecado no era simplemente contra Potifar. Más allá va, esto es pecado contra Dios. Muchas veces vemos las situaciones de tentación relacionado con nuestro trato hacia los demás. No voy a hablar mal del vecino porque él es buena persona o tenemos un buen trato. ¿Qué tal no hablar mal del vecino porque es chismerío y eso es pecado contra Dios? ¿Sí? Entonces es importante que nos demos cuenta, que resaltemos qué relación afecta más y qué relación es más importante para nosotros. Nos damos cuenta de que si nuestra relación con Dios es la prioridad, significa nuestro buen trato con todos los demás. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que repitió José cuando la esposa de Potifar lo sedujo? ¿Cómo pecaría contra Dios? ¿Por qué haría algo tan mal y pecar contra Dios? Ahora, seguramente esta mujer nunca había escuchado eso en su vida. Por simplemente cómo nos habla
parece que esta mujer pudo tomar esa decisión con quizás cualquier siervo que quería en la casa de Potifar. Porque si estaba dispuesto a hacer eso con José, seguramente estaba dispuesto a hacer con cualquier joven apuesto que estaba allí. Entonces, estamos hablando de una seductora de forma profesional. Sabía lo que estaba haciendo, de hecho lo cansa a José. Hablando ella a José cada día. Entonces, él yendo a trabajar como responsable que es, pero cada día ella allí presionándole. Y él, no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que él entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Ella seguramente se aseguró de que no había nadie más allí, porque ya fue más insistente, lo asió de la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Entonces se puso más feo, más intenso, más confrontacional la tentación con el pecado. En nuestras vidas puede llegar el pecado, la tentación, a ese punto donde sea bastante confrontacional. Cuando hablamos de respuestas a la tentación, típicamente pensamos en como las confrontaciones en la vida real. Bueno, podemos pararnos a pelearlos, ¿sí? De hecho, que primera de Pedro nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bueno, parece que José no estaba haciéndolo. No, lo empezó a hacer. Pero llegó un punto donde José se dio cuenta, si yo sigo en esta situación, algo va a pasar que no quiero que pase. O sea, José se dio cuenta de que si seguía en esa situación, iba a ceder a la tentación y eso no lo quería. Seguramente pasó por su mente, ¿y mi trabajo? Pero ¿qué era más importante? Su relación con Dios. Entonces llega a un punto donde te conoces lo suficiente diciendo, si yo sigo así, voy a caer. Significa que necesito sacarme de esta situación. Entonces ahí llega cuando la tentación es tan confrontacional, tan intenso, ya es cuando, en vez de seguir lo de 1 Pedro, ahí vamos a 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, ahí José dijo, ya está, voy a huir. Es importante porque en nuestras vidas tenemos los mismos tipos de situaciones, confrontaciones con el pecado. La tentación en este mundo, la tentación es constante, ¿sí? Y puede ser, no tiene que ser tentación a la inmoralidad, puede ser tentación a la mentira, tentación al robo, tentación a despreciar a otros y hacerte el superior. Puede ser todo un montón de cosas. Y la tentación se vuelve cada día más intenso. Entonces puede llegar al punto donde necesitas sacarte a ti mismo de la situación. Y he escuchado en algunos casos, ¿saber qué? Esto no me está ayudando en mi caminar con el Señor, entonces es hora de buscar otro trabajo. ¿Sí? O es hora de volver a casa por otro camino, o es hora de cuando esa persona entre, yo salgo. O cuando estoy solo en casa no prendo la tele, no prendo la compu, ni miro el celular. ¿Sí? Ese tipo de situación significa que tengo que conocerme lo suficiente y ser honesto. Ser honesto con mi debilidad, con mi inclinación hacia el pecado. En Job 31:1, ¿qué frase usa Job para describir su determinación personal? Job 31:1.
Alguien que lo lea, lo encuentra, lea. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. Job manda a sus ojos, no al revés. La reacción al pecado típicamente es, y bueno, no me pude controlar. O se me pasó, se me escapó. Pero Job aquí nos demuestra que él está al mando de los miembros de su cuerpo. De hecho, Romanos 6 nos habla de no que nuestros miembros nos controlen, sino que nosotros presentando nuestros miembros como instrumentos de justicia en lugar de ser instrumentos al pecado. Entonces él hace un pacto con sus ojos. Romanos 6 del 13 al 19 es donde encontramos eso de la presentación de nuestros miembros. Salmo 101. Salmo 101. Del versículo 2 al 4, alguien que lo encuentre y lo lea, por favor. Entenderé el camino de la perfección cuando venga santitud. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la hora de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Ahora, ¿quién escribió este salmo? Quizás alguno de ustedes tiene una nota ahí arriba. David. Creo que esto es uno de lo que entiendo, es uno de los salmos quizás un poco más temprano en la vida de David, porque ¿qué hace en su vida? Exactamente lo contrario. Está el hecho de en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea, está diciendo en la privacidad de mi vida. Si estoy solo en el living, voy a ser íntegro. Pero su vida demostró una cosa diferente luego en su vida. Que al estar en la terraza de su casa, y ahí ve a Betsabé a distancia, y ya su corazón, en vez de darse cuenta, para esto no es una situación en la que yo debo estar, ¿cómo era ese el patriarca José? Recuerdo cuando él estaba en una situación, ¿qué hizo él? Huyó. No. ¿Qué hizo David? Indagó. Se interesó, satisfizo sus curiosidades acerca de lo que vio. Entonces su corazón ya empezó esa inclinación hacia el pecado, tomando esos pasos hacia el pecado. Y si se van de vuelta a, creo que es primero o segundo de Samuel 17, donde nos habla de eso, es uno de los Samuel 17. Y vemos los pasos que tuvo David. Empezando desde la terraza hasta, aún después de su pecado, hasta mandar a matar a Urias. Tuvieron tantos pasos en el camino donde Dios le estaba diciendo, pará y arrepentirte, date vuelta. ¿Y qué hizo? Él siguió su camino, siguió endurecido, y eso le causó consecuencias en todo el resto de su vida. Aunque David hace eso luego en su vida, lo que dice aquí no es anulado por lo que hace. Esto es palabra de Dios, palabra inspirada de Dios a través de un instrumento imperfecto. Ahora, eso te demuestra lo grande que es Dios. Porque cuando nosotros, sus seguidores, fallamos en seguirle, su palabra permanece fiel. ¿Y cuál es la estrategia que determina hacer en los versículos 2 al 4? ¿Cómo responderían a eso? Alejarse. Cuando él dice no poner cosa delante, cosa injusta delante de sus ojos.
es la idea de no va a enfocar sobre algo injusto. Como estaba explicando la semana pasada, ¿no? Uno no puede controlar lo que entra en su perspectiva, pero sí puede decidir en qué va a enfocar. Conozco a varios que han puesto ese pasaje, la primera parte del versículo 3, en el monitor de su computadora, para recordarles que acá en este monitor no va a haber nada injusto, nada inmundo. Ninguno de ellos se hace, aborrezco la obra de los que se desvían. Hay un odio hacia el pecado que es apropiado, ¿sí? Ninguno de ellos se acercará a mí, nos mantenemos a la distancia. El corazón perverso se aparta de mí. No conoceré al malvado. Ahí entiende, el pecado comienza en el corazón. Entonces, cuando va sintiendo, va entendiendo, va descubriendo la perversidad de su propio corazón, se da cuenta, se arrepiente y se da vuelta. Esto y otros pasajes nos muestran que incluso los personajes del Antiguo Testamento que más admiramos también tienen que trabajar arduamente para ejercitar la disciplina personal. A nadie se le concede la exención especial de ser tentado en esta área, pero podemos experimentar el éxito espiritual mediante la gracia de Dios al resolver valernos de la misma palabra y del mismo poder que Dios hace disponible a su pueblo. Hay unos pasajes para la aplicación práctica, quizás que pueden estudiar ahí en su tiempo privado en la semana. Proverbios 5 al 7. Si tienen algunos hijos, quizás sea saludable y sabio leerlo con sus hijos. Hay algunos temas, especialmente en Proverbios capítulo 6, donde quizás es importante explicar a los hijos. 1 Corintios 6, del 12 al 20. 1 Corintios 6, 20 es ese pasaje que nos dice que nuestro cuerpo es el que del Espíritu Santo, el templo, ¿sí? Donde mora Dios, el Espíritu Santo. Si estás aquí hoy y Cristo es tu Salvador, significa que Dios, el Espíritu Santo, mora dentro tuyo. O sea que te lo llevas por cualquier lado. Está parado junto a ti mientras haces lo bueno y lo malo. Algunos pasajes para memorizar, Gálatas 5:16, digámoslo juntos. Gálatas 5:16, juntos significa todos juntos. Ahí va. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Ahora, pueden leerlo, está bien, ¿sí? Romanos 13 al 14. Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, en ese pasaje específico, agarren sus lapiceras y al lado de esposa o por encima de, escriban cuerpo. La palabra original allí es literalmente vasija, ¿sí? Y por el uso de vasija, simbolizando a la esposa en 1 de Pedro, varios traductores han traducido esta palabra como esposa, cuando en realidad es literalmente vasija en el contexto hablando de nuestro cuerpo. Porque en ese contexto no está hablando de matrimonios, está hablando a individuos, ¿sí? Entonces, por eso pueden
Está bien si lo quieren memorizar con esposa, pero entiendan, esa palabra está apuntando al cuerpo, no a la pareja. Bueno, podemos hacer esto. Sí, son las 8:30. Yo quería terminar este progreso. ¿Podemos hacer esto rápido? A ver, ustedes que ya completaron todo. ¿Cómo? A ver, debemos hacer esto, pedir que levanten la mano para demostrar quién lo ha completado, pero cada vez que pido que levante la mano, nadie lo levanta. Entonces, aún si dijera, levante la mano todo aquel que no le gusta levantar la mano, no levantaría la mano. Yo los conozco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La semana que viene vamos a hacer la evaluación aquí y seguimos en la última lección. Entonces vamos a tratar de pasar un poco de tiempo primero en el progreso. Entonces esto es como un examen al libro abierto, ¿sí? Tienen la página donde tienen las respuestas, traten de responderlo por su propia cuenta en la semana y lo dejamos para la semana que viene. ¿Alguna pregunta o comentario? Una pequeña anécdota, ¿no? Que a veces uno, a veces están con tontas, podemos decir, no dice nada, no pasa nada. Resulta que tenía que devolver 2 discos de DirecTV que me había borrado hace años. Y como yo estaba un control todavía, cuando hace, digo, bueno, le doy 2 discos y el control le digo, no lo tengo. Y también cambié, creo que digamos, ¿no? ¿Qué necesidad de mentir o tomar algo que no es mío, no? Y digo, bueno, agarro cuando viene un muchacho, le digo, le tengo que dar un control también. Mira, el control no hace falta, te falta uno, me dice, y la verdad que si no te lo dejo. O sea, con la honestidad, le quedé el control igual, sin necesidad de mentirle al muchacho. Total que es gigante, pero bueno. Sí, y muchas veces en situaciones así, al principio parece